Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. En esta oportunidad estaremos acompañándolos en la mesa de trabajo Descubriendo, José Luis Valenzuela y quien les habla, Neil Barrios. Y el tema que queremos presentarles hoy es con relación a la estructura del documento bíblico, su conformación, qué podemos encontrar en ella. Recuerden que siempre hemos intentado tocar el documento bíblico, el tema del documento bíblico, y sacarlo del tema religioso. Bueno, yo desde muy pequeño tuve la visión, ¿no? Así como varios de ustedes también pudieron tenerla, de que Biblia estaba asociado a, religiosos, ¿no? Y en el caso particular, pues al sentir cierta manipulación en el tema religioso, uno como que se aparta también del documento bíblico, perdiendo entonces la posibilidad de encontrar ciertas cosas que en la búsqueda son necesarias. Así que vamos a hablar de eso. Saludo a mi compañero José Luis que me acompaña en esta emisión. Hola, José. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Precisamente ese eslogan, ese estandarte es lo que nos motiva a nosotros, la mesa de trabajo, a seguir compartiendo con ustedes esta información y obviamente a ustedes a sacar de su tiempo para escuchar esta información, pues que no se nos enseña regularmente en la academia, en la escuela. No se habla de esto en las esquinas. Cuando nos reunimos con nuestros amigos, pues es muy raro hablar de este tipo de temas. Y hoy con un tema bien interesante, como lo decía Neil, la Biblia, porque es un documento, es un libro. Si hablamos de su parte física, de su composición física, pues es un libro histórico que hay en casi todos los hogares, por lo menos de nuestra cultura. Porque es bien importante mencionar esto, Neil, que la Biblia no se maneja en todas las culturas. Claro. Es decir, no todo el mundo sabe qué es la Biblia, por ejemplo. Entonces, sacándolo de ese entorno o metiéndolo dentro del entorno religioso, no todas las religiones manejan la misma Biblia. Y sacándolo del tema religioso, es un libro histórico. De hecho, no es un solo libro, es un conjunto de libros y es lo que estaremos desarrollando hoy en Descubriendo. Esa parte es interesante que dices, José, en el tema de la Biblia como tal. Pero bueno, recordar, hacía mucho tiempo no hacíamos un programa juntos, José. Sí, recordar es vivir por los viejos tiempos. Bueno, sí, siempre se da la posibilidad de estar nuevamente compartiendo en la radio y eso es bastante enriquecedor para nosotros y también para los oyentes que sintonizan hasta ahora Descubriendo. Bueno, también invitarlos, estimados oyentes. Recuerden que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Por eso también es importante comprender que lo que aquí se expone no pretende presentarse ante ustedes como una verdad absoluta. Simplemente una investigación que quiere ser compartida para que ustedes la comprueben. Los invitamos a ser parte de la emisión. También a través de nuestro chat estamos aquí para leer sus mensajes, sus preguntas, también sobre lo que ustedes conozcan del tema, en este caso, el tema de la Biblia, su estructura, que es exactamente lo que vamos a manejar hoy. Bueno, y empecemos, aprovechemos el tiempo de nuestro programa.
Y lo primero que quisiéramos como recordar, como traer, es básicamente lo que significa la Biblia, ¿no? La Biblia. Realmente la Biblia, a pesar de que la tenemos en la casa y tenemos como la percepción visual óptica de que es un libro, ¿verdad? Realmente no es un libro, es un conjunto de libros. Biblia viene del griego biblos, que traduce biblioteca o conjunto de libros. El documento bíblico, como lo tenemos, es una compilación, una recopilación de documentos muy antiguos, de diferentes tiempos, diferentes autores, que se constituyeron a partir de una reunión muy importante en la historia de esta humanidad, porque de allí se determinaron muchas otras cosas. Esta reunión donde se generó, donde se compiló lo que nosotros conocemos hoy como el canon bíblico, viene del año 325. En aquella época existía un emperador romano llamado Constantino. Él, un emperador pagano, es decir, que no estaba ligado a las enseñanzas dejadas por Jesús, decidió unificar el imperio dividido de aquella época en Roma en una sola religión. Como saben, toda religión debe tener varios aspectos. Primero, que haya un dios o varios dioses, en el caso de las politeístas, varios dioses. Segundo, que hayan sacerdotes, ministros y guías espirituales. Y el tercer punto es el que pues hoy nos corresponde analizar, y es que en las religiones siempre hay un libro sagrado para la conformación de la doctrina. Toda religión entonces tiene un libro sagrado. Ojo, que dependiendo de la religión, no necesariamente ese libro sagrado se llama Biblia, ¿sí? No se llama Biblia, se llama en el caso de la religión católica y de la religión protestante. Es importante mencionar, Neil, ya que tocas el tema de del concilio de Nicea impulsado por el emperador Constantino, es que esta reunión ecuménica se dio en un momento en el que el cristianismo estaba ganando bastantes adeptos. O sea, el cristianismo venía ganando más seguidores, y este emperador pues no vio bien pues que la doctrina cristiana estuviera ganándole terreno a otro tipo de doctrinas. Por eso se tomó la decisión de hacer una reunión ecuménica en la que se sentaron varios líderes de las distintas corrientes a acordar precisamente lo que debía ir y lo que no debía ir en lo que hoy conocemos como Biblia. Sí, la doctrina, lo que sería la doctrina, ahí se fundamentó en la reunión lo que sería la doctrina, lo que se creería. Incluso en esa reunión apareció lo que hoy conocemos como el credo, ¿no? Creo en Dios Todopoderoso, que esa parte nació allí en esta reunión. Pero además, la parte más interesante bajo la óptica de Descubriendo, además de formar una nueva religión, que hoy le llamamos la religión católica, la de Roma Vaticano, se estipuló un libro sagrado, que estaba conformado por varios documentos. Algunos de esos documentos no se tuvieron en cuenta y se sustrajeron, se apartaron de la enseñanza, y a estos libros se les comenzó a denominar como libros apócrifos. A partir de entonces, desde el año 325, exactamente para la religión católica, la Biblia se constituyó en el libro sagrado. Si vamos, por ejemplo, a otro tipo de religiones, el documento sagrado o el libro sagrado, y se le dice sagrado porque se dice que fue inspirado por la deidad de esta religión o de este culto. Si vamos, por ejemplo, a los judíos, ¿no? Los judíos no tienen una Biblia como la que nosotros tenemos. Ellos, la Biblia o el documento sagrado para ellos solo está conformado por los 5 libros o los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos, más los libros históricos de su propia historia judía, y comentarios que han hecho o que se han anexado por los grandes rabinos de la historia. Por ejemplo, si hablamos del Islam, en el Islam el libro sagrado no es la Biblia, sino que es el Corán. El Corán vendría siendo el texto o libro sagrado en este caso de la religión. Así que nos referimos para este programa a la Biblia, que sería el libro sagrado para el cristianismo, y el catolicismo, que es lo que más nos toca a nosotros acá en Latinoamérica, ¿no? Porque recuerden que a partir de 1492 se
estipularon los dogmas de esta nueva religión o nueva fe para nuestros aborígenes. De tal manera que a partir de 725 se organizó de tal manera que la Biblia está constituida por dos grandes grupos de libros, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento en las Biblias protestantes suman 39 libros. El Antiguo Testamento de la Biblia realmente son 39 libros. En las Biblias católicas, se le suman 7 libros más. Es decir, que en las Biblias católicas el Antiguo Testamento está conformado por 46 libros. En el Antiguo Testamento estarían constituidos de la siguiente manera, ¿no? U organizados. Los primeros libros que encontramos en el Antiguo Testamento son los 5 que corresponden a la ley o la Torá. El otro grupo vendrían a ser los grupos de libros históricos que narran la historia del pueblo judío. Luego aparece un grupo de libros en el Antiguo Testamento llamado sapienciales, que son aquellos libros como, por ejemplo, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Serían los libros sapienciales. Y por último también hay un grupo de libros en el Antiguo Testamento denominados los proféticos, que podemos encontrar entre ellos el libro de Ezequiel. Hay varias profecías. El libro de Daniel es completamente profético desde que empieza hasta que finaliza. Sí, este libro, los proféticos, cabe anotar que se dividen en dos grupos, ¿no? Los profetas mayores y los profetas menores. Por ejemplo, el libro de Isaías y el libro de Daniel están dentro de los profetas mayores. Ya dentro de los profetas menores está, creo que Habacuc, Oseas, Joel, Amos, Joel, esos exactamente. Y antes de continuar, cabe anotar, muy importante también que tengamos en cuenta que el documento bíblico, como lo conocemos hoy día, es el producto de muchas traducciones, ¿no? Porque por ser un documento histórico en el que incluso se narra la supuesta creación del mundo, es un documento muy antiguo y por ende el idioma original en el que fue escrita, yo podría decir que no fue uno solo. Claro. Se habla de hebreo, de latín, de romano, e incluso de arameo también. Entonces ha tenido muchas traducciones, ha tenido muchos cortes en distintos puntos de la historia en la que ha sido manipulada, y también la traducción. De pronto nos están escuchando personas que hablan uno o varios idiomas y saben que cuando uno traduce de un idioma a otro no se hace exactamente fiel al idioma original. Quiere decir que si yo voy a decir algo en español, por ejemplo, si yo algo en español lo quiero decir en inglés, existen frases o palabras que se pueden asemejar a algunas del español, pero hay palabras que cambian. Entonces, la traducción que nosotros tenemos hoy día de la Biblia no podríamos decir que es completamente fiel a la original, a la versión original. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así es, José Luis. Las versiones más antiguas o los textos más antiguos fueron escritos realmente en arameo y en hebreo, ¿no? Con relación al tema del Antiguo Testamento. Pero bueno, en el tema del Nuevo Testamento lo conforman 27 libros. De igual manera, las Biblias protestantes, que son las de las iglesias evangélicas y en fin, y también 27 libros para la iglesia de la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Cómo están conformados estos 27 libros o agrupados estos 27 libros del Nuevo Testamento? De esta manera, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Así, no? Sí. Ok. Luego aparece uno histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego vienen 21 epístolas. O cartas. Se le conoce como cartas. También. Y uno profético. El único libro profético en general en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Recuerden que también hay profecías en los evangelios, están escritas profecías, en los libros históricos también de alguna manera se han contado en el libro de Hechos ciertas profecías, pero el libro por excelencia profético del Nuevo Testamento es
el Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis en algunas Biblias no se le llama Apocalipsis. Por ejemplo, en inglés se le llama Revelaciones. Revelations. Se le atribuyó entonces el carácter de revelados, es decir, palabra de Dios, según el canon que se estipuló desde el 325 después de Cristo. De ella, recuerden, se han nutrido las grandes religiones, en cabeza la católica y la cristiana que se desprende, o protestante que se desprende después de la revolución de Lutero, de Martín Lutero. Lo que decía nuestro compañero José Luis es muy cierto. La Biblia ha tenido diferentes cortes y diferentes momentos en los que se ha manipulado. Por ejemplo, si vamos y analizamos los textos antiguos, los más antiguos, es decir, los que corresponden al Antiguo Testamento, sucedió entonces que durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo II, quien él había gobernado en Egipto del 285 al 246 antes de Cristo, él mandó a traducir, este emperador romano en esta época, mandó a traducir las escrituras bajo un decreto. El decreto decía así: traduzcáis al griego esas escrituras. Así, 70 versores hebreos hicieron la conocida traducción de los 70, o la que conocemos hoy actualmente como Septuaginta, manipulando el contenido exacto de la información allí condensado, como fue el ejemplo que colocó José Luis de lo que habitualmente suele ocurrir cuando se hace una traducción de un texto a un idioma diferente. Recuerden, esos primeros textos estuvieron escritos la mayoría en hebreos, algunos en arameo, y pasaron al latín. ¿Por qué al latín? Porque el latín en aquella época, 200, el año 100, el año 150, 200, era el idioma, pues, élite. Era como por llamar hoy, de alguna forma, el inglés. El inglés de la época, ¿no? El idioma que casi todos los eruditos sabían leer y escribir. Recuerden también que en aquella época eran muy pocas las personas que podían escribir y leer. Muy pocas. Los que lo hacían se les llamaban los famosos escribas. Ese fue el primer corte y manipulación. Para que vayamos analizando que pues el documento que tenemos hoy ha sufrido varias transformaciones. El segundo corte y manipulación importante y significativo ocurrió en el siglo VI después de Cristo. Esta vez fue Jerónimo, aduciendo que la palabra de Dios estaba incompleta. Este revisó la traducción griega que había mandado traducir Ptolomeo Filadelfo, diciendo que la palabra de Dios estaba incompleta. ¿Y qué hizo? Esta vez llevó del griego, ¿verdad?, que había traducido originalmente la Septuaginta, la pasaron al latín. Ya existía Roma Vaticano en este siglo VI después de Cristo, introduciendo entonces nuevos cambios conceptuales, y él sostuvo que a partir de allí sería la traducción aceptada por la Iglesia Católica. A esta se le llama la Vulgata. Esta traducción se le llamó la Biblia Vulgata. Ya pasó del griego, ¿verdad?, al latín. Entonces, José, mira, va de los textos originales, muchos en hebreo, otros en arameo, pasó al griego con Ptolomeo Filadelfo, y después ya con las enseñanzas de Jesús, después de Cristo, en el siglo VI, las toma Jerónimo y las pasa esta vez al latín. Pero resulta que no fue la traducción o la manipulación exclusiva que tuvo después de Cristo la Biblia, sino que también hubo un tercer corte y manipulación. Este ocurrió en el siglo XIII, y ya aquí fue un rey, porque ya los reyes estaban muy asociados al tema de la Iglesia Católica. Había como un matrimonio ahí entre reyes y papas. Así es, esa figura de la figura de emperador aún no se ha perdido. Claro, sí. El emperador anterior hoy se le llama papa. Claro. Eso es así. En el anterior Imperio Romano, Roma Vaticano hoy tiene un líder que se llama el Papa. En este caso, hoy Francisco. Así que este rey católico en el siglo XIII, llamado Alfonso el Sabio, y da mucha risa, ¿no?, los nombres que se colocaban o que les colocaban. Este decretó nuevamente la siguiente traducción con modificaciones que fueron aún más profundas y sometidas a los criterios y a las creencias que reformaron los ya deformados conceptos hebreos, los originales. De tal forma que del siglo XIII, en esta manipulación o esta traducción o esta
corrección se nace la Neovulgata. La Neovulgata en el siglo XIII. De allí para acá, bueno, aparece, recuerden, la Revolución Luterana, donde ya también se hace una traducción del latín, porque las misas se hacían en latín en la época de Lutero, que fue en 1500 y algo, y se pasó al inglés. Lutero la pasó primero al alemán. Y después Calvino la pasó al inglés. Y de allí en adelante, bueno, ya la Biblia ha tomado diferentes traducciones, incluso las propias iglesias evangélicas le han hecho sus retoques de manera conveniente. Por ejemplo, hay algo que es curioso y es saber que los testigos de Jehová han colocado el nombre de Yahvé en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esto originalmente no era así. Y hay muchas versiones de Biblias católicas recientemente emitidas en las que ya ni siquiera se menciona a Yahvé o a Jehová, sino cambiaron esa palabra, ese término, por el Señor. O sea, sí, ya no se refieren a Dios con un nombre como Yahvé o YHWH o Jehová, sino lo llaman el Señor. Cuando mencionabas el tema del latín, yo he escuchado en tradiciones orales y en comentarios de los abuelos que muchos de ellos llegaron a escuchar las misas en latín, o sea, la Eucaristía, en la que hoy día se hace en español y es ahí un proceso medio ritualístico. Antes era peor porque la gente no entendía lo que el sacerdote decía. Incluso me cuentan que el sacerdote la daba de espaldas. Sí, las personas solo le veían la espalda al cura o al sacerdote, y el sacerdote ponía a hablarse ahí su retahíla en latín, que solamente él lo entendía, y lo único que entendían era cuando el sacerdote se volteaba y decía iste mise, que en español era podéis ir en paz. Por eso hoy día se conoce como la misa, porque cuando el sacerdote terminaba la misa decía iste mise, o sea, podéis ir en paz. Y ya la gente sabía que cuando el cura decía eso ya se acababa. Era lo único que entendía. Interesante, sí, y con las notables consecuencias. ¿Cuáles? Pues no entender el mensaje. Correcto. Sí, la gente quedaba gringa. Sí, se supone que si pues usted va o iba en aquel momento a una cierta reunión religiosa donde se le iba a hablar de Dios, pues lo más lógico es que usted entendiera lo que esa deidad tenía para usted, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que motivó a Lutero, además porque Lutero se dio cuenta de algo, ¿no? Martín Lutero, con su famosa revolución luterana, se dio cuenta de algo, esencialmente de que las prácticas o la forma de vida de la cúpula religiosa de Roma no correspondía exactamente pues al mensaje de Jesús, que él sí sabía leer, porque pues él entendía el latín. Entonces él decía, bueno, una cosa es lo que estos señores dicen y una cosa es lo que están haciendo. Eso lo motivó a él a hacer sus 99 tesis y pues sacarla y generar todo un revuelo, ¿no? Que lastimosamente después con el tiempo también terminó siendo otro negocio. Con el tiempo, ¿no? En el tiempo moderno, además. Así que, bueno, estimados oyentes, ahí están los tres cortes y manipulaciones importantes que ha sufrido el documento bíblico. Esto nos hace pensar entonces que, contrario pues a lo que se piensa, que la Biblia es palabra de Dios y pues intocable, o un texto sagrado, tenemos que reconocer a través de investigaciones históricas de que pues se le ha tocado y se le ha borrado y se le ha tachado y se le ha corregido, o bueno, yo no diría que corregido, ¿no?, sino que manipulado. Bien, ya decíamos entonces su conformación Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero retomar parte de la información que ya hemos dado aquí en el programa. Si es primera vez que usted, estimado oyente, nos escucha, usted puede entrar a la zona de descargas de nuestra página y allí hay varios links de los diferentes programas, entre ellos Descubriendo. Puede llegar allí y descargar programas anteriores. Le hago esta recomendación porque de cierta manera en cada programa hacemos enlaces con información anterior, que es importante también recurrir. Y lo que quiero en este momento traer es aquella información que hemos entregado aquí, José y oyentes, con relación al Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Este Dios judío que tiene un nombre específico, muy claro, y que además de tener un nombre,
tiene unas leyes muy características. Me estoy refiriendo a Jehová o Yahvé, como pues originalmente se le conocía, el tetragramatón o el innombrable, ¿no? Yod-Het, Bot-Het, 4 letras hebreas. Eso, Yod-Het, Yod-Het, Bot-Het, sí. Este era un Dios corpóreo, y cuando digo Dios me estoy refiriendo a los seres que vinieron a la tierra y pues se repartieron los reinos e instauraron cultos y adoraciones con brazos militares que invadían naciones, que enfrentaban a los seres humanos. No solamente hay en el pueblo judío, ¿no? Sino que pues en la India, en Oriente, en África. Esa fue la realidad de nuestra antigüedad. Esto generó entonces una tradición de dioses en que cada uno estipulaba su culto. No fue entonces lejana la Biblia en recopilar esta información. El 325 toma toda la tradición judaica pues y la suma en el Nuevo Testamento con la enseñanza de Jesús. Si analizamos muy bien, las dos tradiciones son contrarias, las del Dios pues guerrero del Antiguo Testamento, vengativo, que pedía sacrificios de sangre, que enfrentaba a su pueblo con otros pueblos. Es un Dios muy diferente, o un personaje, como para sacarle ese término, ¿no? Un personaje muy, muy distinto a lo que es el verdadero Dios que tanto Jesús vino profesando, ¿no? De hecho, actualmente los judíos siguen esperando ese Mesías. O sea, para ellos, ellos no reconocieron a Jesús como el enviado o como el Mesías. Y precisamente porque no lo reconocieron, por eso fue que lo asesinaron. De hecho, en las Escrituras, en la Biblia también dicen que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Porque él venía predicando y venía enseñando cosas muy distintas a las que se habían enseñado en la ley mosaica, contrarias precisamente a lo que se había enseñado allá al pueblo de Moisés, lo que estaba escrito en las tablas del monte, a los 10 mandamientos que nosotros conocemos, pero son muchos más. 613 leyes. 613 leyes. Una de ellas es el ojo por ojo, o la ley del talionis, que conocemos mucho, ojo por ojo, diente por diente. Eso era uno de los mandamientos impuestos por Jehová. Y Jesús el Cristo vino enseñando algo muy distinto para colocar como ejemplo una sola de estas leyes mosaicas, y que Jesús las tumbó por el piso. Es esta ley del ojo por ojo. Y Jesús enseñó algo muy distinto, y es que si tu enemigo te da en una mejilla, entonces tú colocas la otra. O sea, él vino enseñando completamente distinto. Una doctrina muy diferente. Una doctrina muy diferente. Mira que algo, uno de los análisis lógicos que yo hacía cuando estaba dentro de las religiones, porque yo estuve en grupos religiosos, y cuando yo comencé a leer el Antiguo Testamento, uno de los primeros análisis que yo hice fue ¿por qué tener celos de dioses inexistentes? O sea, si tú sabes que tú eres el único, por ejemplo, tú a tu esposa tú la celas cuando tú ves que hay otro que se le acerca, o hay otro que la mira, o existe la posibilidad de que otro le haga caritas, o sea, porque hay otro. Entonces tú sientes celos. Tú no vas a sentir celos del viento o del agua, por ejemplo. Tú sientes celos porque sabes que hay otro. Entonces, como este Dios, cuando hay una amenaza, ¿no? Cuando hay una amenaza, como este Dios, siendo el único, aparentemente el único Dios, ¿cómo es que siente celos de otros dioses? Eso nos invita a hacer un análisis lógico y a entender que sí habían otros dioses, otro tipo de dioses, y que él era uno más de esos. Claro. Eso es un análisis que yo hacía, por ejemplo. Así entonces, entender o reconocer después de la investigación, solo después de la investigación, estimados oyentes, porque antes simple creencia, luego de la investigación es que uno puede concretar ciertas cosas. Y es que el Dios de los judíos, el reconocido Dios de los judíos, llamado Yahvé o Yod-Heh-Bot-Het, no equivale al Dios que vino hablando Jesús. Eso explica varias inconsistencias que leyendo el Antiguo Testamento podrían generarse, y a su vez leyendo el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, si uno es el Dios de los judíos, que se habla de él en muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, y otro es el Dios que vino hablando, o mejor, no es que hablemos de un Dios y de otro, ¿no? Sino un falso Dios del Antiguo Testamento y un verdadero Dios del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que se mezclan las dos tradiciones? Bueno, esto ocurrió gracias al Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea se juntaron dos cosas que eran incompatibles de juntar. De hecho, los judíos sí no lo hicieron. Los judíos tienen como documento bíblico, porque no podemos llamarle Biblia
al libro sagrado de los judíos, sino de su Torá, de la Torá que reúne solo los libros de su Dios, ¿verdad? Ellos no mezclan dentro de su texto sagrado las enseñanzas de Jesús, porque son contrarias, y lo demostraron asesinándolo, así como tú muy bien reseñaba, José, son contrarias al mensaje pues que reúne el amor, ¿no? Que era lo que Jesús pretendía inculcar en esta humanidad. Pero entonces la católica sí lo unió el Dios de los judíos y unió el Dios o el verdadero Dios universal, que vendría siendo pues el Padre de las luces, ¿no? Sí, esta es una de las herramientas más poderosas que tienen ellos, y es precisamente generar la confusión y la división, porque tú ves claramente en el documento bíblico una división física, un Antiguo Testamento separado de un Nuevo Testamento, separados entre comillas porque están dentro del mismo libro, pero hay una división clara entre una historia y la otra. Hay una división clara cuando vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para ilustrar un poco la historia y que los oyentes entiendan, la ley mosaica, cuando una de esas 613 leyes, decía que si unas personas eran descubiertas en adulterio, deberían ser muertos lapidados, ¿no? O sea, a piedra física, los levantaban a piedra, como decíamos aquí. Esa era la ley mosaica. Y en el Nuevo Testamento se muestra un momento de la historia de Jesús el Cristo, cuando se presenta la situación, ¿sí? Hay una mujer adúltera que se la cogen pillada, y obviamente van a proceder conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley mosaica, y era que la iban a matar a punta de piedra. Y en ese momento entonces Jesús está cerca del lugar, y los que van a apedrear a la adúltera piensan, bueno, si este es el enviado de Dios, los doctos de la ley, si este es el enviado de Dios, si este se llama o se dice ser hijo de Dios, pues vamos a consultarle a él, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y en ese momento lo lógico sería que Jesús, siendo enviado de ese Dios del Antiguo Testamento, supuestamente Jehová o Yahvé, él debería mantener su posición conforme a esa ley mosaica. O sea, él debió haber estado de acuerdo en que, si esa mujer fue descubierta en adulterio, debe morir lapidada, como la ley mosaica lo indica, la ley que Jehová enseñó. Sin embargo, Jesús cambia la película. Pero curioso, él no dice que no la Él no dice que no, porque él tenía que, él podía decir sí o no, ¿cierto? Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue descubierta en adulterio y debe morir según la ley mosaica, debe morir lapidada. Él pudo haber dicho que sí para sostener la ley supuestamente de su padre como enviado de él, o decir que no y tirarse a todo el mundo encima. Sin embargo, la respuesta de él fue: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Confrontó a cada uno de esos hombres con su conciencia, con su propia conciencia, y esta mujer evitó la muerte lapidada. Entonces vemos cómo Jesús, cada vez que podía, tumbaba de una manera muy sutil pero contundente las leyes mosaicas. Entonces hay una división de historias ahí. O sea, hay una historia muy diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y al mezclar las dos y ponerlas en un solo libro, lo que causan es una confusión tremenda. ¿Qué es lo que ha sucedido con muchas personas? Pues yo he tenido la experiencia de compartir con personas que dicen, a veces decir que la ley o lo que está escrito en la Biblia se contradice, ¿no? Y tiene razón sin comprender realmente lo que sucede. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que bueno, que se mezclaron dos tradiciones que no son compatibles cuando hablamos del falso Dios del Antiguo Testamento más las enseñanzas del Cristo. Pero también hay que reconocer, estimados oyentes, que dentro del compendio de libros del Antiguo Testamento, en el Concilio de Nicea, también se agregaron ciertos libros de profetas que también hablaron del Dios verdadero. Entonces me estoy refiriendo a los profetas mayores. Cuando hablamos de los profetas mayores, que son en su orden, o los libros en su orden: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 libros escritos por 4 profetas mayores, que los profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos personajes, que vivieron mucho tiempo antes de Cristo, fueron mensajeros o fueron predicadores, tomemos ese término, de el Dios universal. Esto, pues,
para comprender que en el Antiguo Testamento no solo vamos a encontrar pues el Dios mentiroso de los judíos, sino que también podemos encontrar registros del Dios verdadero, ¿no? Si por ejemplo tomamos a Isaías fue un personaje que se dedicó a denunciar a la falsa deidad. Voy a sacar aquí, estimados oyentes, uno de esos versículos donde Isaías pues es demasiado contundente cuando pues cuestionaba lo que realmente era el Dios de los judíos. Isaías 14, aquí tengo, vamos a buscar otra más. Aquí, Isaías 13:5 dice: viene de lejanas tierras, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aquí vemos entonces cómo Isaías, uno de los profetas mayores, pues es contundente, ¿no? Y definiendo de manera muy clara, muy concisa, lo que es la falsa deidad. Viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Esto hace parte entonces de uno de los libros de los profetas mayores que anunciaron con mucho tiempo de antigüedad esta manipulación. Así que el 325 con el concilio de Nicea resultó determinante para la futura confusión, ¿no? Que incluso esa futura presente confusión permanece campeando día a día detrás de cada enseñanza que intenta manipular y mezclar dos tradiciones indisolubles. Sí, vemos como una doctrina como los testigos de Jehová, que es una doctrina transnacional con una cantidad, un sinnúmero de templos y de seguidores, mantiene esta doctrina, son seguidores de Jehová, o sea, para ellos, y hay muchas personas nobles de corazón pues que en su búsqueda llegan ahí, caen precisamente en esa trampa y consideran y sienten pues que el Dios universal es Jehová. Incluso yo me atrevería a decir que llamarlo Dios es rebajarlo precisamente a ese panteón de dioses que existió, por ejemplo, en el antiguo Egipto, hay para escoger. Entonces, denotarlo con esa palabra Dios es bajarlo a ese nivel. Y si vamos a las enseñanzas del Cristo en el Nuevo Testamento, Jesús no se refería a Dios, Él no lo llamaba Dios, Él siempre lo llamó Padre Eterno. Sí. Mi Padre Eterno. Entonces, un buen ejercicio para comenzar a hacer precisamente nuestro lenguaje y de esa forma programar nuestro pensamiento es cambiar la palabra Dios y comenzar a llamarlo Padre Eterno, Padre Celestial, Padre Bueno. Hay personas que yo he escuchado que lo llaman Padre Azul también. El Padre Azul. ¿Sabes? El Padre Azul. Entonces, quitarnos esa palabra de Dios. Y que no es un hombre tampoco. Y que no es un hombre. Y tampoco es una mujer. Lo es todo, ¿no? Pero entonces fíjate que, estimados oyentes, el programa de hoy no intenta explicar pues la diferencia del antiguo Dios, aunque hemos tocado ciertos temas, pero el Dios, si quieren saber un poquito más de esto, allí en la zona de descarga usted puede bajar el programa dedicado exclusivamente a esta investigación que hemos llamado allí El falso Dios del Antiguo Testamento. Allí, con versículos, con pruebas, con documentos, usted podrá darse cuenta de primera mano, si lo investiga, claro está, de la situación que estamos charlando en este momento. Vamos a saludar a Kay. Dice: muchas personas insisten diciendo que somos una organización religiosa cuando hablamos de la Biblia. Sí, bueno, hay que comprender esto, Kay. Ha sido una programación muy bien hecha, no de ahora, sino desde el 325, que todo lo que tenga que ver con religión es igual a Biblia. Y es de las cosas que personas inteligentes que se dan el tiempo y la oportunidad de investigar lograrán comprender que no es así. Mientras, hay que comprender. Ricky nos dice: hola chicos, en sintonía. Pregunta: entonces, ¿cuándo nace el cristianismo? Muy buena pregunta, Ricky. ¿Cuándo nace el cristianismo? Bueno, el término cristianismo es un término que se creó desde el oficialismo romano para señalar las enseñanzas del Cristo. El cristianismo fue aquel nombre que le dieron los romanos a ese grupo de hombres que comenzó a reunirse en torno a las enseñanzas de Jesús el Cristo. Por eso no nos gusta utilizar el término cristiano para referirnos a las enseñanzas del Cristo, aunque pareciera lo mismo, ¿no?
es el término, una forma despectiva de referirse a las enseñanzas del Cristo por parte de los romanos cuando empezó esta situación, en el momento en que Jesús fue crucificado y resucitado. De tal manera que la Iglesia Católica como tal, que esa sí sería la organización, no nace con Jesús, porque pues sabemos que la Iglesia Católica ha tomado un versículo exactamente cuando Jesús le pregunta a sus discípulos qué pensaba o qué decía la gente que era Él. Muchos comenzaron a responder a Jesús dentro de los discípulos, y fue Pedro el que dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Allí fue cuando Él le dijo: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Entonces te haré, tú eres piedra, te dejarás de llamar Simón, y serás Pedro, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, este versículo ha servido, Ricky y oyentes, para justificar por parte del organismo religioso llamado católico su existencia, su nacimiento. El nacimiento de la Iglesia Católica como tal se genera a partir de Constantino, esto lo pueden ustedes investigar, en una reunión ecuménica. ¿Ecuménica qué significa? Que varias de las tendencias y corrientes que en el 325 hablaban de Cristo, Él las reunió, las sentó, además porque en esa época se les perseguía y se les dijo que la persecución terminaría, pero que nacería una nueva fe, una nueva religión que sí sería aceptada a partir de ese momento por Roma Vaticano. Nació una religión, un dogma, y en esa reunión ecuménica se determinó el libro que debía estipularse como sagrado, y aparte de eso no se podía tocar más nada. Recuerden que a partir de esa pequeña instrucción tan significativa resultó en toda la historia, porque quienes se atrevían a desafiar tal poder podían terminar asesinados, quemados, bueno, en fin, una serie de atrocidades que la historia así nos los muestra. De tal forma, Ricky y oyentes, que ese catolicismo fundamentado en principio, en enseñanzas del Cristo, bueno, comenzó a llamársele cristianismo y adopta como símbolo la cruz, que se asocia a Jesús en la cruz. Muy paradójico, porque pues sabemos que la cruz es un símbolo de muerte. Morir en la cruz era una de las cosas más terroríficas que podía ocurrir en la época de Jesús, incluso antes, ¿no? El empalamiento y la crucifixión eran las penas de muerte utilizadas para los peores bandidos. Así que ese cristianismo, entre comillas cristianismo, sería el fundamento mezclado con las tradiciones de los judíos, la tradición del falso Dios de los judíos, y se hizo una nueva fe. Luego, Ricky y oyentes, en los años 1500 aparece un hombre también perteneciente a la Iglesia Católica, como fue Martín Lutero, un alemán, y generó una revolución al considerar que pues lo que se estaba manejando dentro de la Iglesia Católica no equivalía justamente al mensaje de Jesús, y nacen las corrientes protestantes. Por eso se le llaman a las iglesias protestantes de esa manera, porque fue una protesta en 1500 nacida con Lutero hacia la católica, ¿no? Pero si ustedes ven, estimados oyentes, la forma en que se vienen entregando las enseñanzas en estas iglesias protestantes tampoco equivale a lo que Jesús inicialmente dijo, a pesar de que se quieran vestir de fe. Una de las cosas, por ejemplo, bastante llamativas y pues que a nosotros nos parece bastante graves, y es seguir mezclando el Dios de los judíos pues con el mensaje de Jesús. Ese es uno de los grandes errores que nos confunden y no nos entregan verdades, y esas verdades no dejan o no permiten que sean aplicadas, y al no ser aplicadas no logramos la verdadera transformación. Así que en ese momento que la iglesia protestante se da y con el tiempo se convierte pues en la manipulación y corrupción que muchos de ustedes a través de muchas noticias pueden ver, como pues el abuso de ciertos pastores, la manipulación económica que puede existir entre el pueblo feligrés de una iglesia, bueno, en fin, tantas cosas que nos hacen pensar que tampoco allí usted va a encontrar la verdadera situación. De tal forma que el verdadero buscador comienza a comprender primero esta estructura bíblica, cómo fue manipulada, de dónde salió todo aquello, para que comience a tener una
visión real del panorama, tener más elementos de juicio para su estudio y luego de ese estudio interpretar y aplicar. ¿Algún comentario, José Luis? Sí, algo precisamente es más bien una reflexión, ¿no? En torno, o más bien acerca de la Biblia. Cuando nosotros pensamos o creemos, porque más bien es una creencia precisamente arraigada por todo lo que nos han enseñado, por esa tradición de prejuicios que hemos heredado de nuestras generaciones, de nuestros padres, en fin, de pensar o de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Yo vería eso como algo atrevido en limitar todo el poder magno del Padre Eterno, limitarlo a un libro, a una palabra escrita. Decir que lo que ahí está escrito es palabra de Dios, y queriendo decir que lo que está por fuera de ese libro entonces no sería palabra de Dios. O sea, lo que manejan las otras religiones entonces no serían válidas para el concepto cristiano o católico. De hecho, Jesús, él decía que la palabra, la ley, el poder de Dios, el verbo, no es lo que está escrito sobre la piedra, no es la letra muerta. La ley o la palabra de Dios o el verbo es aquello que está escrito en el corazón del hombre y que conforme al hombre cambia la ley y cambia su entorno. Entonces, basándonos en la enseñanza del mismo Jesús, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo del Hombre, la palabra de Dios no es esa que está escrita. No sería la Biblia considerarla como palabra de Dios. Más bien algunas enseñanzas, algunos modelos que están ahí, sobre todo en el Nuevo Testamento, aquellos dados por Jesús, el anciano de los días, las enseñanzas aplicadas en nuestro diario vivir es lo que sería el verbo, la palabra de Dios, la obra de Dios en la tierra. Cuando Jesús se refería a que el reino de los cielos había llegado a todos nosotros sin ninguna distinción, yo me imagino la gente de ese entonces quedaba como así como cri, 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 quedaba así como con un vacío en la cabeza, como bueno, ¿y este señor qué dijo? El reino de los cielos ha llegado a vosotros. Yo veo la manifestación de ese reino de Dios en la tierra cuando cada hombre desde su corazón comience a obrar conforme a las enseñanzas del Cristo. Y hay muchas enseñanzas. La mecánica es sencilla. Leyendo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, sobre todo las epístolas, en las epístolas hay una cantidad de enseñanzas de cómo vivir en comunidad, de cómo distribuir el dinero, de cómo convivir con tu pareja, de cómo debe ser la relación entre el hombre y la mujer. En fin, ahí está todo. Siguiendo esos patrones, esas enseñanzas dejadas por Jesús el Cristo, aplicándolos en conciencia, si todos los hombres viviéramos conforme a eso, el reino de los cielos estaría en esta tierra. Está en la tierra, claro. Entonces, el reino de los cielos llega en la medida en que nosotros obramos conformes a nuestro Cristo, a nuestro cristal, a nuestro corazón. Entonces, partiendo de ese precepto, la palabra de Dios yo no la consideraría como el libro, como la Biblia, la sagrada, como el texto sagrado. Hay una información histórica y hay unas enseñanzas muy valiosas que si no se aplican es letra muerta. Claro. Es un libro histórico más. Se entiende muy bien, José. Sí. De acuerdo a tu experiencia, ¿no? Sí, también correcto. Para que nuestros oyentes también tengan en cuenta esa parte, ¿no? Henry Rico dice: hola, reportando audiencia desde Caracas, Venezuela. ¿Qué significa la señal de la cruz al tocar la frente? Esa es una muy buena pregunta. Al tocar la frente en el nombre del Padre, entregar todos los pensares, al tocar el corazón del Hijo, haciendo, bueno, falta una parte del mensaje, supongo que viene ahorita para volver. Sí, porque la señal de la cruz completa es pues en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. O así es. Mira, aquí viene otra pregunta de Anónimo, ¿no? O sea, Jehová es demonio y el nombre del Dios verdadero, ¿qué es? Justamente ahorita, antes de entrar al programa, estábamos hablando de esto allá afuera y decíamos algo, ¿no? Algo que quisiera compartir con los oyentes gracias a la pregunta que nos hace Anónimo, que sería bueno también que nos escriba su nombre, ¿no? El tema es el siguiente, ¿no? Cuando
usted tiene un nombre, estimado oyente, para que usted tenga un nombre, tuvo que haber alguien antes de usted para que le colocara el nombre. Es decir, que si usted hoy se llama, por ejemplo, Henry, que es el caso de uno de nuestros oyentes que está escribiendo, o Ricky, o Kay, usted tiene un nombre porque usted tuvo un padre y una madre que le colocaron el nombre. Es decir, que lo nombrable fue creado por alguien, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a la primera fuente, y cuando hablamos de la primera fuente estamos refiriéndonos al Padre Universal, la ley que mueve todos los universos. Tú ahorita le llamaste de una manera muy, muy acertada el verbo, ¿no? La vida que es abundante no solo en el planeta, sino en los universos, porque ver un sol es la prueba más fehaciente de la existencia de la vida, ¿no? Con todo lo que el sol puede generar en una galaxia. Entonces, si hablamos de la primera fuente, ¿cómo le vamos a poner nombre, o quién le va a poner nombre a la causa que lo causa todo? Todo, sí. ¿Cierto? Bien complejo. Es bien complejo. Por eso Jesús, que es la referencia más cercana que tenemos nosotros para comprender ciertas situaciones, le llamaba el Padre. ¿Por qué? Porque siendo Padre, vendría siendo como esa fuente que genera todo. Y no se casó él con darle un nombre, ¿no? Entonces le podríamos decir en algún momento el sin nombre y el sin fin. Sí. El alfa y el omega. El alfa y el omega. Pero cuando entonces hablamos uno que se llama Yahvé, entonces estamos hablando de un posterior, que no fue bautizado por la primera fuente, ojo, sino que la misma rebelión que lo trajo al planeta, como le explica Apocalipsis 12, 7 y 9, y que en esa caída y en esa venida, no solamente él, sino varios otros, se hicieron llamar o se presentaron como dioses ante los hombres. Entonces ahí es donde Anónimo pues invitamos a que, haciendo ese análisis lógico, porque son análisis lógicos, son análisis que invitan al pensamiento, porque si hay algo que pues no nos han permitido ciertas religiones, es algo que dijo también Ricardo Arjona en su canción tan recordada como es Jesús verbo no sustantivo. En una de sus apartes dice: prohibido pensar porque ya todo está escrito. Y resulta que el pensamiento inteligente es el que ubica al hombre, es una herramienta, ¿verdad? Entonces el pensamiento y el análisis lógico, el cuestionamiento, es el que nos va a ir dando respuestas a muchos de nuestras inquietudes que tenemos a diario, ¿no? Sí, quiero contestar la primera pregunta, precisamente la señal de la Santa Cruz. Ahí vemos en esa palabra Santa Cruz hay una contradicción enorme. ¿Y por qué lo digo? Si nos vamos a la historia, la cruz fue el instrumento de muerte. O sea, ahí fue donde el Cristo, donde el anciano de días, Jesús, el enviado del Padre, fue muerto, fue crucificado conforme a las leyes de ese entonces. O sea, habían leyes que indicaban cómo debía morir un criminal dependiendo del crimen cometido, valga la redundancia. Habían crímenes sociales y habían crímenes políticos. Los crímenes sociales tenían penas como la lapidación de la que comentaba ahorita. Morir apedreado era una forma de castigar un crimen social como el adulterio, y habían otros crímenes políticos para los cuales castigo, como la rebelión, para los cuales el castigo era la crucifixión, morir clavado en una cruz hasta desangrarte. O sea, el sufrimiento era impresionante. Entonces, el símbolo de la cruz es el símbolo de muerte. Jesús fue muerto en una cruz. Entonces, hace poco, en estos días, escuchaba a un amigo mío hablar sobre eso y decía cosas tan lógicas como, por ejemplo, hoy día las penas de muerte podemos encontrar, por ejemplo, la silla eléctrica o la cámara de gas, para mencionar unos ejemplos, letal. O la inyección letal, o si nos vamos un poco más a la historia atrás, vemos la guillotina, ¿cierto? La hoguera. Son instrumentos de muerte. Quiere decir, por ejemplo, que si Jesús en ese entonces, digamos que no hubiese sido la cruz el instrumento de muerte, sino la silla eléctrica, por ejemplo,
hoy día se estuviera santificando la silla. Entonces arriba de una iglesia no existiría una cruz, sino la santa silla, la santa silla. Entonces nos inventaríamos la señal en el cuerpo de la santa silla. O si Jesús hubiese sido asesinado por un revólver, entonces sería el santo revólver. Y en las mismas escrituras está lo que nos lleva a decir la contradicción de la que hablaba en un comienzo, Santa Cruz. Las escrituras nos dicen qué relación existe entre la oscuridad o las tinieblas y la luz. No hay ninguna comunión entre ellas dos. Al yo decir Santa Cruz, estoy uniendo tinieblas con luz. Estoy uniendo un instrumento de muerte, ¿sí?, con algo santo. Entonces ahí hay una contradicción tremenda. Y el éxito ha sido tal que hay mucha gente que se persina y ni siquiera sabe por qué lo hace. Sobre todo cuando pasan por una iglesia se persina. Pero resulta también curioso saber que ¿quién sería el que estipularía el instrumento de muerte como símbolo o ícono de una religión? Sí. ¿No sería el mismo verdugo? El mismo verdugo, sí. Entonces allí es donde uno comienza a comprender entonces que los orígenes de la propia religión, que no tienen nada que ver con Jesús, son aquellos pues que en su manipulación también lo niegan, ¿verdad? Entonces esa parte, estimados oyentes, es la que invitamos a que se comprenda. Bueno, aquí llega otra pregunta. Ricky dice, chicos, pregunta, si el pastor cuida las ovejas del lobo, ¿por qué el gran Dios dejó que Jehová hiciera de las suyas? Bueno, hay varias cosas. Esta pregunta, Ricky, es muy recurrente. Sí, es muy recurrente porque uno inmediatamente escucha esto, se le viene eso a la memoria. Pero cuando uno comprende a través del estudio las diferentes situaciones que ese pastor de las ovejas, o ese gran Dios, como estamos diciéndole acá, envió la ayuda, entonces estaríamos mucho más tranquilos. Por ejemplo, si dijéramos que antes del Cristo, antes de que naciera Jesús, muchos otros hombres nacieron también y entregaron un mensaje esperanzador, un mensaje donde se explicaba, se denunciaba la situación. Siempre ha existido esa fuerza en algunos hombres para liderar procesos en contra de las mentiras. Siempre ha existido, siempre ha estado ahí presente. Sin embargo, también hay que decir que siempre ha estado presente la otra fuerza, y esta fuerza se ha especializado en intentar acallar y ocultar verdades. Pero terminamos siendo nosotros, de manera inocente o inconsciente, de no tener oídos conscientes para esas enseñanzas y denuncias. Incluso voy a poner el ejemplo, ¿no? Ante la manipulación, nosotros en este momento estamos entregando ciertas bases de conocimiento que si usted toma y las investiga, sale de él. Pero puede resultar una reacción que ahí nadie puede hacer nada, y es que usted diga, no me interesa lo que estoy escuchando. Se aleja del patrón cultural que me enseñaron y deje así, que es mejor, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué puede hacer el Dios Padre Universal? Nada. O sea, sí. Es como el simple cuento aquel que pues estaba el señor religioso ahogándose en el medio del océano, ¿verdad? Y llegó una lancha rápida para salvarlo y él decía, no, tranquilo, que a mí me salva Dios, a mí me salva Dios. Y de pronto vino otro, ya no era en una lancha rápida, sino venía en un crucero, ¿no? Y le tiraron un salvavidas y no, tranquilo, que a mí me salva Dios. Y bueno, y en ese demoradera se ahogó. y la fábula dice que subió al cielo todo emberracado con Dios. Y yo tanto que oré allá ahogándome y me dejaste ahogar. No fuiste por mí. Y él dice, ¿cómo que no fui por ti? ¿Y quién fue el que me envió la lancha rápida, el crucero con salvavidas? No, es eso, las ayudas han estado, sí, pero nosotros no la hemos aprendido a valorar y hemos hecho caso omiso a muchas de las enseñanzas por considerarlas de alguna manera religiosas, por el trabajo que hizo muy bien también la religión. Y que también el caos que vivimos hoy día, todo este desorden en el mundo, en gran parte hemos tenido la responsabilidad. O sea, tenemos en estos momentos un chicharrón, como lo decimos aquí, un problemón bien grande en el que hemos tenido mucha responsabilidad, y es responsabilidad de nosotros mismos resolverlo.
porque si nos hacen todo, o sea, ahí se perdería uno de los dones que hemos recibido por parte de esta vida, por parte del Creador, y es el albedrío, ¿no? El tener la oportunidad de elegir, ¿cierto? De poder escoger el camino. Muchas veces nos equivocamos, pero ese poder de elegir es lo que no nos hace autómatas, porque si no seríamos unos robots. O sea, si no tendríamos la oportunidad de escoger, sino que tuviéramos un Dios que lo hiciera todo por nosotros, yo no le vería sentido a esta vida. Entonces, como lo dices tú, la ayuda ha llegado en muchos puntos de la historia, y de hecho sigue ocurriendo, ¿no? Yo veo esta radio como una de esas ayudas, precisamente a que uno se quite el velo, o a que uno despierte del sueño profundo, y que, como tú lo dices, la persona cuando escucha tiene dos opciones: su albedrío, aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Y si lo rechaza, bueno, ya como yo digo en Expediente Secreto, lo que al final cada uno quiera creer, pues es su propia decisión. Su propia decisión. Mira que también yo podría decirle a Ricky y a los oyentes y a nosotros mismos, porque aquí cuando Ricky hace la pregunta uno también aprende, y es lo siguiente: la verdadera ayuda, tú ahorita decías algo que pues nos hace pensar, y es que la ley universal está escrita en nuestros corazones. O sea, la ley que está grabada en nuestra propia conciencia, que nos orienta y nos guía, es la que nos dice a nosotros cómo salir de un problemón, de un atajo. Es decir, que el mismo Dios, ese Dios universal, ese Padre de las luces, o ese Dios azul, como también pues lo llamaba, ¿te acuerdas? JJ Benítez. El Padre Azul. El Padre Azul. Él está allí hablando en esa voz de la conciencia, en esa voz interior, pero nosotros no queremos oír. O sea que la ayuda siempre ha estado en el corazón. Siempre ha estado en el corazón. O sea, nosotros, Ricky y oyentes, se nos ha dicho qué hacer, se nos ha dicho que por ahí no es, se nos ha dicho que por acá es mejor, pero igual hay un albedrío que se respeta desde esa propia ley, y así uno se tarde, terminará siempre haciendo lo que inicialmente pues esa voz interior le dijo, por ahí no es, ¿verdad? Ya con un poco de dolor encima, pero bueno. Sí, el aprendizaje con dolor, nos hemos mal acostumbrado a ese tipo de aprendizaje. Cuando nuestra madre, cuando estamos pequeños, que nos dice, no camines así o no cojas eso, entonces con el golpe y el llanto es que uno aprende. Mientras nuestra madre nos decía la palabra amorosa, mijito, por ahí no coja, mijito, no coja eso, mijito, no meta el dedo ahí, no escuchábamos. Cuando sentimos el corrientazo o el raspón, o la herida y el llanto, entonces ahí sí es el aprendizaje. Mira, dice Anónimo, entonces si la religión es una manipulación, ¿cómo es posible que a través de la cruz, el agua bendita y de los curas se hagan exorcismos y funcionan? Bueno, oye, estos oyentes están está buena la cosa. Sí, está buena la cosa. El tema es que como decía un amigo, ¿no? Aquí voy a responder como alguna vez le escuché a un amigo, ¿no? El tema de las entidades, que es real, pues en algún momento tendremos que hacer un programa dedicado a las entidades, no espíritus, porque espíritu es una cosa muy diferente a entidades. Este tipo de entidades que están muy lejanas a lo natural o a la ley natural, posesan cuerpos, manipulan mentes, emociones, controlan a los seres humanos más débiles, ¿no? Y resulta que de pronto un cura o un exorcismo, utilizando los mismos símbolos de ellos, los expulsan. Diría yo que no es que los expulsen, sino que le dan cabida pues a otro menos sí, maligno y más benigno, ¿no? Sí. Pero en síntesis, o sea, entre ellos se entienden. Yo diría que el único que puede echar fuera demonios, lo enseñó Jesús muy bien en el símbolo, fue el propio Cristo corazón interior, ¿no? O sea, cuando el hombre reconoce su error, así dentro de su mismo ser, porque las entidades son el posesionamiento o el resultante de nuestro mal hacer. Cuando el hombre encuentra por dentro qué es lo que lo desvía, corrige y él expulsa a ese demonio. Uno mismo, o sea, nadie puede hacerlo por uno. También dice Anónimo, estamos transmitiendo el programa en alto sonido. ¡Wow! Felicitaciones, muchachos. Pa'lante. ¡Qué bueno! Esto es más que una emisora. Muy bien, están pues, los oyentes muy atentos. Esperamos que el programa de hoy, aquí en Descubriendo, pues
nos haya servido a todos como una herramienta, simplemente como una herramienta. Recuerden que lo que aquí se ha dicho no es para que usted, ahora que se vaya, pues sí, diga, es que ya en la emisora dijeron, no, es que ya yo sé porque dijeron tal cosa. No, para nada. Sí. Usted apenas escuchó, claro, solo lo escuchó, no es verdad todavía. No es verdad todavía. Usted tiene que leer, investigar, comprobar, y después de todo ese tiempo usted podrá decir: tal cuestión es una verdad para mí. Así Hasta ahora lo ha escuchado. Claro que con el corazón se puede intuir la verdad. Sí. El corazón siente, el corazón presiente y siente lo que es verdadero y lo que es falso. Bendito corazón. Bendito corazón. Ahí está toda la ayuda, Ricky. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado de esta manera al final de Descubriendo. Recuerden que este programa lo podrán escuchar en diferido el próximo martes cuando sean las 10 de la mañana en punto. O si quieren, también pueden descargarlo de la zona de descargas de nuestra página. José, gracias, mi hermano, por acompañarnos. No, recordar viejos tiempos. No, para mí esto siempre va a ser, yo hago esto por gusto. yo no lo hago por créditos y por recibir aplausos, lo hago porque me gusta muchísimo esto, porque siento que en cierta forma estamos aportando nuestro gran grano de arena, porque no lo podría llamar granito de arena, nuestro gran grano de arena en lo sencillo de este estudio, en lo sencillo de los micrófonos. No es la gran pomposidad la que hace una buena radio, sino precisamente la buena intención del corazón en llevar este tipo de conocimiento, esta información que se ha perdido, ¿no? En la radio comercial, en la radio tradicional se ha perdido la edificación del espíritu, y para mí esto siempre va a ser un gusto, un tremendo placer estar en esta mesa de trabajo, y obviamente recordar viejos tiempos y estar en compañía de todos los oyentes, que aprovecho para darles gracias a esas personas que nos apoyan también en ese detalle sencillo, por ejemplo, de amplificar el sonido, y que quizás más de 10, 15 personas nos estén escuchando. Eso es ya también otro grano de arena a esta montaña, claro, a esta montaña de conocimiento. El granito de arena que le colocan nuestros amigos que están ahí escuchándonos, que bueno, ahí a todo volumen como está sonando. Bueno, saludos para todos. Muy bien, estimados oyentes, entonces ya saben, el próximo sábado cuando sean las 4 de la tarde estaremos en vivo y en directo con otro tema de aquellos que hace mucho tiempo que no quisieron que supiéramos. Que estén muy bien. Recuerden, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.